Buenas noches, mi nombre es Mauricio Zapata Álvarez del CEA Medellín, estudiante de Filosofía de la UNAD. En este corto video quiero hablarles un poco sobre la ilustración, un tema muy importante que pertenece a la cuarta actividad de una materia del curso que se llama Filosofía Moderna. En primer medida, quiero hacer énfasis de que trataré son tesis, como las tesis que logré inferir del texto recomendado por el tutor. Parece brillante terminar este curso con este tema como tan interesante que después lo voy a exponer y argumentar. Pienso que la ilustración es un tema que nosotros como filósofos tenemos que recalcar, y no solamente los filósofos sino también los estudiantes en humanidades. Entonces, en primer lugar, decimos que la ilustración es un movimiento cultural, eh, intelectual. Digamos que es la transición entre el Renacimiento y la modernidad, siglo XIX. Pues digamos que está fechado entre el comienzo del XVIII y los primeros años del siglo XIX. Es conocido como la época de las luces, el siglo de las luces, por el cambio de visión, el cambio cultural, porque se prevaleció la razón y la ciencia. Y digamos que de alguna manera fue un rechazo y una reacción contra el racionalismo continental del siglo XVII. Entonces, bueno, comencemos. La ilustración es un movimiento cultural e intelectual, como ya lo dije. Sus orígenes vienen desde Gran Bretaña. Tenemos pues como con la concepción de que Francia es la cuna, pero no digamos que en Francia se gestó como culturalmente el gran cúmulo, pero fue en Gran Bretaña donde se gestó realmente la ilustración. En esa época Holanda y Gran Bretaña se disputaban como el relato de exponer libros prohibidos, libros apócrifos, y digamos que los grandes intelectuales se acogían como a estas dos naciones, entre comillas, para poder sacar a la luz sus temas que en otras partes de Europa eran censurados. Entonces digamos que Gran Bretaña, a diferencia de Francia en ese momento y España, pues tuvo una gran acogida financiera, mercantilista, porque Gran Bretaña tuvo un gran acercamiento con los burgueses y con los financieros, especialmente en la ganadería. Entonces digamos que a diferencia de España y de Francia, prevaleció Gran Bretaña. Entonces claro, al prevalecer Gran Bretaña, los pensadores también vieron en una gran oportunidad ya no en ir a Holanda, sino a Gran Bretaña, Países Bajos, para pensar de manera más libre. Luego obviamente pues después de Gran Bretaña se expandió la ilustración, tuviendo una gran fuerza en Francia, con digamos que los primeros en introducir, y los más conocidos, como habla el canon imperante histórico, hablan pues de Montesquieu y de Voltaire. Digamos que cuando tenemos un relato común, un relato histórico, pues obviamente estamos hablando de un relato que es el que nos cuenta la historia, ¿cierto? Digamos que la historia la escriben los vencedores. Pero, pero también se habla de otros pensadores no tan comunes, por ejemplo es el caso de Meslier, Bailey, Defoe, que fueron pensadores. Inclusive Meslier fue un sacerdote francés que sus críticas a la iglesia se vieron ya públicas después de su muerte, obviamente por la censura. Entonces por acá tengo pues como un cronograma donde quiero exponer las tesis principales de lo que infiero del documento. Ya hablé pues del tiempo cronológico, básicamente está situado después del Renacimiento.
y es el límite con el siglo XIX en adelante, pues que ya conocemos como la modernidad. ¿Qué pasa? Tanto la Ilustración como el Renacimiento son movimientos que son de alzamiento, yo lo llamo de alzamiento, es decir, el Renacimiento se alzó en contra de la patrística y la escolástica, y la Ilustración se alzó en contra, obviamente, se traía todavía un hilo conductor muy fuerte, muy férreo, y se evidencia con la irrupción del empirismo en contra del racionalismo. Es decir, en contra de esas ideas innatas, de esas ideas totalizantes, del autoritarismo, que muy bien lo vamos a explicar, lo voy a explicar después, pero digamos que en el hilo conductor de la historia se demarca de esa manera. Eh, yo ahí veo mucho la dialéctica hegeliana, ¿cierto? Veo, veo una proposición, veo una segunda proposición que se le impone y ya veo un resultado. Es lógico, es claro. Por eso me encanta Hegel. Eh, ¿Qué más les cuento? Bueno, entonces a nivel filosófico, digamos que la Ilustración se inclina más por el empirismo. Obviamente leen a Hume, leen a Locke, se inclinan por el empirismo inglés, básicamente, y lo toman para sí. Prevalece la ciencia, prevalece la cientificidad, de allí ya surge un movimiento muy fuerte que todavía impera, que es el positivismo, y digamos que lucha en contra de esa metafísica, de esa necesidad de encontrar las causas primeras, los fines. Digamos que la filosofía ahí tuvo un gran vuelco, una gran ruptura con el empirismo, porque esa oposición que se hizo al Renacimiento sería como una, no solamente una oposición, sino también una demostración de verdad. Es decir, para que haya una verdad tiene que haber una comparación. Entonces, claro, como el racionalismo imperaba y tenía la batuta, cuando encuentra esta nueva corriente contraargumentada, ya ahí sí se puede evidenciar que hay una comparación. Entonces se puede hablar de una supuesta verdad, ¿cierto? Bueno, digamos que los grandes exponentes, los primeros exponentes fueron holandeses, franceses, Meslier, Boyle, Defoe, ya lo había mencionado. Yo me quedo con la definición que tiene Hegel. Esa definición de Hegel me encanta. Por acá la voy a buscar. Si la encuentro. Hegel prioriza la razón humana ante todas y cada una de las exigencias propias y reales del hombre en cada momento. No podemos hablar de una ilustración exacta, o sea, de un momento histórico exacto no podemos hablar. Podemos decir que hay ilustración desde los antiguos griegos, ¿cierto? En la Edad Media también hubo un hilo filosófico muy, muy fiel, filosóficamente hablando. Y bueno, digamos que me quedo mucho con esta frase, con esta definición en Hegel, esta visión él, porque sí propendo por una visión más materialista e histórica. Entonces, coincido mucho con Habermas, en el documento lo menciona. Habermas dice que la ilustración es un movimiento inacabado. Yo creo que hoy en día tenemos que seguir rescatando la ilustración. ¿Por qué? Porque la ilustración tuvo grandes valores, valores que pensaron en pro de la sociedad civil. Lo que pasa es que después de eso vino un fenómeno que todavía nos está causando muchas repercusiones sociales, y es el capitalismo. Pero entonces digamos que la ilustración, filosóficamente hablando, trae muchos beneficios. ¿Por qué?
porque abandona los dogmas, abandona los totalitarismos, abandona los absolutismos, propende por una igualdad, propende por una libertad y propende por una fraternidad. Ahora, esta última fraternidad se ve, digamos que, traicionada después de la Ilustración, sobre todo después de la Revolución Francesa, con la contrarrevolución que hizo el capitalismo, que le ganó la partida de la izquierda e imperó el poder económico. Entonces ya es un tema pues más político, es un tema más denso, pero me gusta matizarlo porque yo creo que en los tiempos de ahora, los tiempos propios, es más urgente un pensamiento político que filosófico. Me explico. Cuando penetra el empirismo y combate al racionalismo, o cuando lo encara, digamos que posterior a ello, con el positivismo, la cientificidad, digamos que el mismo existencialismo, el materialismo, yo pienso que se ve coartada un poco la filosofía, ese pensamiento metafísico y de primeras causas se ve un poco aislado, y el ser humano pasa con su razón a ser centro. Ahí hay la modernidad de Descartes, Kant, Hegel. Esa centralidad en el ser humano, en la subjetividad, me parece que borra por completo, o no por completo, pero sí borra en gran medida esa necesidad metafísica del pensamiento. Entonces yo creo que los tiempos son urgentemente políticos, muy necesarios, y tenemos que rescatar los verdaderos valores de la Ilustración, rescatando esta última mencionada, que es la fraternidad. Porque la fraternidad, el objetivo de ella era que la sociedad civil tuviera autonomía y no tuviera dependencia en ninguno de los sentidos, ningún económico, social, político, religioso. Y miremos que eso es lo que está pasando ahora, es decir, el capitalismo lo que necesita son personas dependientes para poder imperar. Y eso es lo que estamos viendo pues en el día de hoy. Entonces yo creo que es eso, es rescatar la Ilustración desde todos los aspectos, educativo, filosófico, social, para combatir el mismo capitalismo, para combatir el mismo, ese deseo urgente de capital, de dominación. Y bueno, ahí coincido, o sea, eso no lo inventé yo coincido con Carlos Fernández Liria, un pensador de izquierda muy bueno, español. Tiene libros donde explica mejor esto, y yo coincido con él. Simplemente es combatir el sistema, no combatir las instituciones, porque las instituciones están, digamos que, coartadas, corrompidas por el sistema económico, porque las instituciones las necesitamos. Es decir, el problema de la izquierda fue que le entregó a la derecha las instituciones. Entonces eso, me parece que es un documento muy interesante, me parece que el profesor y la rúbrica dio en el clavo con el tema. La Ilustración es un tema sumamente importante y sugerente para nosotros, los de ciencias humanas. Tenemos los filósofos que rescatar la Ilustración, y desde las aulas también es un llamado para que los profesores nos ayuden y nos guíen por el mejor camino para hacer una mejor sociedad, como sí lo pensó la Ilustración. Y bueno, yo pienso que ese es como a grosso modo las tesis principales que infiero del documento. Espero pues que este video, que se está acomodando como al tiempo que el profesor dio, despeje algunas dudas y pues sirva como de algo en este trasegar filosófico tan espectacular. Buenas noches y que estén bien.